en Argentina, en Buenos Aires. Muchísimas gracias a Verónica y a Mariana por estar escuchándonos y por brindarme este espacio. Mi nombre es Daniel Tomás Videla y en principio vamos a agradecer y a saludar a Javier, a Luz, a Marian, a Alejandra, a Chelita, a Eunice, a Ilse, a Marité, ¿cómo estás Marité? A Paula, Roxana, a Salvador y a Sisi. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? A ver, entre los temas que yo estaba intentando buscar, como para poder hoy conversar un ratito, tenía que ver con esta idea o con esto que tiene que ver con la decodificación bioemocional y con algunos aspectos con algunos síntomas especiales que tiene la decodificación bioemocional. Algunos aspectos importantes que muchas veces se van traduciendo en síntomas. A ver, si ponemos como definición síntoma, ¿qué es lo que vendría a ser un síntoma? Un síntoma lo podemos definir como todo aquello que hace que mi vida no sea con la plenitud que a mí me gustaría tener. Un síntoma es todo aquello que provoca que mi historia, que mi vida no sea plena, que no esté completa, que no esté perfecta para mí, de que haya inconvenientes en mi vida. A ver, un síntoma, un dolor de rodillas puede ser considerado un síntoma. Un dolor de cabeza es un síntoma. Una migraña, hola Rubia, ¿cómo estás? Muy bienvenida, muy bienvenida. Repito entonces, recapitulando. Estamos definiendo lo que podemos decir que es un síntoma. Y un síntoma lo podemos caracterizar como todo aquello que hace que mi vida no esté vivida en plenitud. Todo aquello que provoque que mi vida no esté en plenitud podríamos tomarlo como que es un síntoma. Entonces, repito, un dolor de cabeza es un síntoma, un dolor de rodillas es un síntoma, pero también si no tengo una esposa o pareja y me gustaría tenerlo, también es un síntoma. Si no tengo, si económicamente ando complicado y me gustaría estar bien económicamente, lo podemos desarrollar como un síntoma. ¿Por qué? Porque ese síntoma es dinero, exactamente, Lourdes. ¿Por qué un síntoma? ¿Por qué lo podemos encasillar dentro de esto que se llama síntoma? Porque es algo que deseo, pero que no tengo. Pero ¿para qué no tengo? ¿Para qué la biología hace que yo no tenga este dinero, o que no tenga esta pareja, o que no pueda ser madre, o que me duele la cabeza? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Para qué la biología me está dando esta emoción? ¿Para qué estoy viendo a mi alrededor esta biología que me está mostrando esta carencia de algo? ¿Qué vengo a reparar en mi historia? Y podemos encontrar un montón de historias que cuando hubo dinero arriba, y cuando hablo de arriba hablo de mi árbol, alguien la pasó mal. Alguien la pasó muy mal. Cuando hubo mucho dinero, alguien la pasó mal. Por eso mi inconsciente biológico lo que me está diciendo es, cuidado, que cuando hubo plata, alguien la pasó mal. Y como mi inconsciente biológico siempre, permanentemente y por todo tipo de aspectos busca salvarme la vida, siempre va a estar pendiente de aquello que antes provocó algo que no generara vida o que no generara placer. Para no oírnos tanto el tema y abocarnos en lo que vinimos a hablar hoy, hoy hablamos específicamente de todo aquello que tenga que ver con el sobrepeso y obesidad. El exceso de grasa o el exceso, todo lo que tenga que ver con obesidad y todo lo que tenga que ver con sobrepeso. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando específicamente de un síndrome
Más allá que tenés que ir al doctor, que te tiene que dar el diagnóstico médico y que tiene que hacer tu tratamiento, y que uno tiene que ir al médico e ir a hacer su tratamiento como debe ser, hay un punto que es importante, y es muy importante. Muchas gracias y un saludo grande a todos los que están ingresando a la sala, a Alejandra, Caro, Chelita, Rubia, Eunice, Ilse, Paules, Marcos, Marité de vuelta, Paula, Paulina, hola Paulina, ¿cómo estás? Rosana, Salvador, Sisi y Gabo, y Marian, Luz Ángel y Javier. A ver, estábamos hablando de esta parte de lo que tiene que ver con el sobrepeso y con la obesidad. Entonces, más allá que uno tiene que ir al doctor para hacerse sus análisis y los estudios correspondientes, hay algo que me provoca este síntoma. Hay algo que me está provocando este síntoma. Y lo estamos definiendo como el síndrome del abandono o el síndrome de tener la sensación de sentirme abandonado, sentirme desprotegido o sentirme en peligro. Tengo la sensación de sentirme abandonado, de sentirme desprotegido y de sentirme que estoy en peligro, que mi existencia está en peligro. Entonces, vamos a poner un ejemplo importante. Lo podemos llamar como el síndrome del abandono. Ya que te lo pongo acá, síndrome del abandono. Cuando hablamos de un síndrome, le podemos estar dando como definición, por así decirlo, el síndrome es el conjunto de síntomas que pertenecen a una misma enfermedad. Es un conjunto de síntomas que pertenecen a una misma enfermedad. Cuando estamos hablando del sentimiento de abandono, el sentimiento de abandono, estamos hablando de la sensación de sentirme en soledad, la sensación de sentirme perdido o la sensación de sentirme abandonado. El tema está en que es algo bastante especial. ¿Por qué? Porque no significa de que alguien que me está abandonando. Implica que yo siento que me siento abandonado. Y siempre estos síntomas pequeñitos, lo que ocurre es a ir a buscarlos en la primera etapa de la vida. Hay que ir a buscar estos síntomas en la primera parte de la vida de la persona. Y muy probablemente este síntoma de sentirse abandonado, de sentirse en soledad, de sentirse perdido, de tener la sensación que estoy perdido, muchas veces ocurre mucho más arriba en el árbol y por nombre, por fecha, por profesión, porque coinciden algunas fechas, esto hace que yo termine heredando de aquel abuelo, este abandono que esta persona no pudo transitar y yo como heredero tengo esa memoria, estoy viniendo a la tierra encarno específicamente para esto, para venir a transitar esto que es el abandono. Lo que estoy viniendo es a experimentar esta parte que se llama abandono, este síntoma que se llama abandono, que se siente, que es la sensación de estar perdido. Lo puedo heredar de mis ancestros, de mi papá, de mi abuela, de mi bisabuela, tatarabuela, o lo puedo haber sentido en mi primera parte de la vida. A ver, puntito importante. Cada vez, imaginemos que hemos nacido y que estamos teniendo 5 años más o menos. Yo tuve un conflicto específico de abandono, supongamos, al año, un año. O por ejemplo, estoy haciendo y me sacan de mamá. Me llevan directamente y no tengo el contacto con mamá. Automáticamente ese niño tiene abandono. Siente abandono.
o un niño que nace y es entregado en adopción a los poquitos días. Lo primero que siente ese niño es abandono. Entonces, abandono, emoción que no está resuelta, porque soy tan chiquitito que no puedo transitar esa emoción. ¿Estamos? Yo soy demasiado pequeño como para poder transitar esta emoción que se llama abandono, que le vamos a poner abandono, o sensación de estar perdido, o sensación de sentirme en soledad. ¿Estamos? Esta emoción que no fue transitada, lo que empieza a generar es lo que llamamos en decodificación un círculo de tiempo. Un círculo de tiempo en la cual, como somos los creadores de nuestra historia, somos los creadores de nuestra historia, uno, con lo que aprendimos en la panza de mamá, todas las herramientas que nos dio mamá en su panza, en su embarazo, todo lo vivido por mamá, y yo nací, para el inconsciente significa vida. Por lo tanto, si significa vida porque estoy vivo, mi inconsciente me va a decir, mirá, guarda, que todo esto vivido por mamá en su embarazo, todas las memorias del árbol, y específicamente las que le toca vivir a esta persona, más la gestación, los 9 meses previos, que uno llama 9 meses, otros hablan un poquito más, ha dado como resultado vida, todo esto vivido, para el inconsciente dice, hay que darle más de esto, porque dándole más de esto seguirá viviendo. Recordemos que mi inconsciente biológico siempre va a respetar mi vida, va a estar pendiente de que yo en mi historia la transite, la viva. Entonces todo aquello que consideró que es malo o que alguien no vivió y causó una muerte, automáticamente me va a impedir hacerlo, o me va a poner una tarjeta amarilla o tarjeta roja. Entonces, repito, cuando yo tengo una emoción que no transito al año de vida, 2 años de vida, lo que se genera es un círculo de tiempo, que yo muchas veces lo termino graficando como cuando tiramos una piedra en el agua y hace esas ondulaciones. Lo que provoca mi inconsciente, que ante ese abandono específico, se genera un círculo de tiempo en el cual el inconsciente biológico está obligado a volver a repetir el mismo incidente para que yo lo vuelva a transitar y lo pueda transitar y lo pueda resolver. Entonces, si mi inconsciente, o sea, si mi conflicto ocurrió a los 2 años, yo tengo mi conflicto de abandono a los 2 años, va a volver a repetirse a los 4 años. Si a los 4 años yo no lo resuelvo, otra vez esa línea, ese círculo de tiempo se va a ampliar y va a repetirlo a los 8 años, lo va a volver a repetir a los 16 años, a los 32 años, a los 64 años, y así sucesivamente. Como no vivimos tantos años como para la vuelta y la repetición, lo hereda la generación que sigue. Entonces, normalmente, esto tiene que ver con un conflicto de abandono. Todo lo que tenga que ver con la obesidad y el exceso de peso está dado por una sensación grande de sentirse abandonado. Y puede tener su conflicto programante a muy corta edad. O, como dije recién, puede estar ese conflicto programante mucho más arriba, muchísimo más arriba, que yo vengo heredando de tener una abuela que fue abandonada, que fue maltratada, y también cuando hay un exceso grande de peso, lo que se trabaja también, porque es como añadidura, es la profunda desvalorización de esa persona. Hay una profunda desvalorización que esa persona siente, no solamente porque siente que los demás le generan algo, sino que yo también me termino como autodefendiendo. Entonces lo que provoco permanentemente es este exceso de grasa y exceso de retención de líquidos. Si tenemos que hablar de la retención de líquidos, imagínense esto de una forma especial. Cuando sacamos un pez del agua, automáticamente el pez
empieza a tener espasmos y empieza a hacer esto el pez. Pero en esos espasmos que tiene el pez, lo que hace es, empieza a cerrar sus escamas, específicamente para retener el líquido que tiene para poder sobrevivir un tiempo más. Y una vez que pasó el peligro, que pasó el susto, que pasó la tempestad, que pasó la peor parte, cuando el pez vuelve al agua, vuelve y sus escamas se empiezan a abrir de vuelta para que vuelva a proliferar el agua, entrar y salir como debería ser. Entonces, en la persona humana, nosotros los que estamos acá, es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo una inminente sensación de peligro, que me siento abandonado, necesito retener alimento, retener el líquido, y mis colectores, específicamente mi parte renal, mis riñones, lo que reciben la orden específicamente es cierren el grifo porque hay abandono. Entonces, independientemente que la persona haga dieta, esté relativamente transitando su dieta, muchas veces ocurre que durante la dieta y empieza a bajar de peso, vuelve a sentirse en peligro. Vuelve a sentirse. ¿Por qué se siente en peligro? Porque es un hábito para esta persona. Sentirse desvalorizada, sentirse abandonada por sus hijos, por su marido, por su novio, por su amante, por sus padres, por su compañero de trabajo, por lo que sea. La persona se siente abandonada o tiene la sensación, repito esto, tiene la sensación, no quiere decir que la persona la van a abandonar, no, pero tiene la sensación, ¿por qué? Porque siempre le pasó lo mismo. Y como es una emoción que vengo repitiendo desde hace muchos años, e incluso mis ancestros la vienen repitiendo de generaciones, cada vez que yo me siento en peligro, mi inconsciente le manda un mensaje a los riñones y me cierran los grifos y empiezo a acumular agua y empiezo a subir de peso muy rápidamente. Muchas veces por un susto, pero tiene que ver específicamente con la sensación de sentirme abandonado. Independientemente que yo vaya al médico y haga mi tratamiento, que está muy bien que vayas al médico y que te dé el diagnóstico para poder decodificar mejor, empezá a fijarte que previo a eso, que previo a empezar a engordar o a la sensación de vida que voy teniendo, siempre siento que estoy en peligro. Siempre siento que estoy abandonado. A ver, yo tuve una consultante hace unos días, hicimos una línea de tiempo y al principio encontrábamos un patrón de conducta, encontrábamos esto, y en un momento dado, a sus 10 años, ella empieza a contar, mediante la línea de tiempo, de que era chiquita y se encontraba en la calle con su hermana en brazos muy chiquita, corriendo y tenía miedo que se le cayera. Pero esta chica era una chica demasiado madura para los 10 años y se hizo cargo de su hermana. Y es una mujer muy responsable, para la edad que tenía era muy responsable. Tenía la cabeza, pero inteligentísima. Y la sensación que tenía era que su hermana se le caía. Pasa el tiempo y cada vez que ella tiene la sensación que algo se está por caer, ya sea el trabajo, ya sea su familia, ya sea todo, lo vuelve y va de vuelta a aquel momento de su historia. Su inconsciente la lleva automáticamente a aquel momento en el cual el que se tenía que hacer cargo no se hacía cargo y ella con 10 años era responsable de todo. Hoy tiene 40 y cuando emprende algo es la que se hace responsable y carga con todo
y los que se tienen que hacer responsables nunca se hacen responsables. ¿Por qué? ¿Porque todos son irresponsables? No. Simplemente porque está creándolo, porque está reviviendo esta emoción que ocurrió a los 10 años y como no estuvo resuelta, la vuelve a generar. En este caso no hace falta que se le caiga a alguien en los brazos, pero sí simbólicamente, imaginariamente, ella siente que tiene que poder con todo. Porque cuando era niña se tuvo que hacer cargo de su hermano menor y su madre estaba en otra cosa. Entonces, el abandono es exactamente lo mismo. Cuando yo empiezo a engordar de vuelta, a retener líquidos nuevamente, tiene que ver que volví a revivir una emoción de abandono o de peligro que viene estando constantemente. Vamos entendiendo ahí y les voy agradeciendo a todas las personas que se están incorporando a la sala. Muchísimas gracias a los que están incorporando. Me parece que Juliana, Lourdes, Luciana, Marco, Maritesa dice, sí, Andrea, Ana, ¿cómo están? Patti, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar en la sala y que aprendamos a volar. Entonces, lo que les estaba diciendo es que todo lo que tenga que ver con la sensación de sentirse solo, la sensación de sentirme abandonado, la sensación de estar perdido, implica justamente eso. Muchas gracias, Pati. A ver, denme un segundo. Ajá. Ok. Bien, entonces tiene que ver bastante, a ver, ¿y en qué momentos alguien se puede sentir abandonado o desprotegido? Buenas noches, Luciana. ¿En qué momento alguien puede sentirse desprotegido o abandonado? Bueno, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, cuando fallece mamá, cuando fallece papá, cuando fallece alguien que uno ama y que uno a lo mejor sentía como un referente en su historia, todo lo que tenga que ver con sentirse solo o sentirse abandonado, lo que hace el cuerpo es darme específicamente alimento mediante las grasas. La grasa hace que yo me esté alimentando y que, por supuesto que el inconsciente no se da cuenta que estoy abandonado igual. ¿Está? Por supuesto que el inconsciente es tonto, no se da cuenta. No se da cuenta que estoy abandonado igual, esté gordo, que esté flaco, que esté delgado, que no importa. Pero automáticamente se abren los grifos o cuando yo tengo la sensación de un miedo frontal a algo, por ejemplo, automáticamente mi inconsciente la llama ¿a quién? A mi amiga las tiroides. ¿Por qué llama a las tiroides? Porque las tiroides son las que se encargan de regular el tiempo, son nuestro reloj biológico. Entonces dice qué rápido, con qué velocidad puedo escaparme de este miedo frontal que tengo, cómo empiezo a correr más rápido. Por eso mi inconsciente biológico me va a dar tiroides. ¿Por qué es malo? No, porque mi tiempo biológico lo necesita. Yo necesito más tiempo para generar más recursos para soportar este abandono o esta pérdida o este miedo frontal que tengo. ¿Vamos entendiendo alguna inquietud hasta acá? Entonces, el síndrome, el abandono, las consecuencias se pueden ir viviendo de dos maneras diferentes. Muy bien. La sensación de abandono se puede manifestar de dos maneras diferentes. Se puede estar viviéndolo en femenino o se puede estar viviéndolo en masculino. Y cuando hablo que se puede vivir en femenino, no que las mujeres lo viven de esta manera.
y que lo masculino los hombres lo viven de esta manera. No, porque hay mujeres que están en masculino y hay hombres que están en femenino. Depende de la polaridad. Muchas veces vamos a encontrar matrimonios que la que manda es la mujer y la que obedece es el hombre. Entonces el hombre está en polaridad femenina y la mujer está en polaridad masculina. Mientras se llevan bien, está todo bien. El miedo frontal es también por emprender un nuevo empleo, Dani, totalmente. ¿Por qué? El miedo frontal. Porque probablemente emprender algo nuevo, ¿cuándo fue la primera vez que emprendiste algo nuevo? La primera vez, cuando naciste. Cuando nacimos, tuvimos nuestra primera independencia en la vida. ¿Qué pasó en ese útero cuando nací? ¿Qué miedo había en ese útero, miedo frontal en ese momento, que es mi primera independencia? Cuando yo estoy emprendiendo un camino diferente, o una carrera diferente, o un empleo diferente, o un noviazgo diferente, y tengo miedo frontal, recuerden que para mi inconsciente todo es real y todo es simbólico, todo es lo mismo. Emprender algo nuevo es nacer a algo distinto. Y nacer a algo distinto, puedo tener miedo. Bien, ¿por qué tengo miedo a emprender un nuevo empleo? ¿Qué pasó antes? Que cuando alguien emprende algo nuevo, tiene miedo. Probablemente me fue mal. O probablemente antes le haya ido mal. Siempre hay que preguntarse, ¿para qué la biología me da este miedo? ¿Sí? ¿Para qué la biología me da este miedo frontal a algo? Ejemplo, el tatarabuelo se cayó del quinto piso y yo tengo el mismo nombre o coincido con las fechas o coincido con algo y cuando estoy en el cuarto piso tengo vértigo. ¿Qué hace mi inconsciente biológico? Me está salvando. Recordá, guarda, que ¿por qué me está salvando? Porque para mi inconsciente biológico, mi nombre y el nombre del abuelo es lo mismo. Era la misma persona. ¿Qué hace mi inconsciente? Me salva con vértigo. Guarda que cuando alguien pisó acá se cayó. A eso va el inconsciente. Entonces, ¿para qué tengo miedo a lo desconocido? Porque hubo alguien que le tuvo miedo a lo desconocido y me lo inculcó o lo heredé por herencia, valga la redundancia. ¿Estamos? Entonces, porque les estaba diciendo, hay dos maneras de vivir el abandono. Uno de manera femenina y otro de manera masculina. Vivirlo de manera femenina no implica que seas mujer o que seas hombre, no importa. No es una cuestión de género, es una cuestión de hemisferios. Entonces, cuando alguien lo vive en femenino, normalmente la reacción o la actitud que debo es ante un miedo frontal a un depredador, yo debo esconderme o huir. Mi sensación o lo que primero me sale es la de huida o de esconderme. Mi parital izquierdo, femenino, me da esa parte. Entonces ese miedo al depredador hace que yo me pare, o me esconda o quiera huir. Por eso normalmente yo tengo muchas veces el tema de la anorexia. Muchas veces el tema de la anorexia lo podríamos ir metiendo en esta parte. ¿Por qué? Porque tengo miedo a alguien y quiero desaparecer. Soy tan flaca que necesito desaparecer de donde estoy. Porque el depredador está cerca. Si hablamos de anorexia, hay mucho que hablar de mamá también. Hay un temita con mamá, hay un temita para trabajar con lo que es madre o con la función materna. Pero la función femenina, no, yo no dije que... No, no, no.
una de las consecuencias o de las situaciones podría ser la anorexia. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de huir o desaparecer. Entonces, fisiológicamente mi inconsciente, totalmente, fíjate que siempre es muy probable que tenga que ver con mamá, o con mi historia de madre, o con mi historia familiar de madre, o que viene de arriba. No siempre implica que tiene que ver conmigo, que yo soy la responsable, o que mi madre es la responsable de mis problemas. Nunca hay de que verlo de esa manera. El tema está en para qué, y cuando hablamos de anorexia, antes de hablar de anorexia hay que hacerle cambiar la mentalidad de la persona. ¿Por qué? Porque la persona está en inversión psíquica. La persona que está con anorexia está en inversión psíquica. ¿Qué significa estar en inversión psíquica? Implica esto. Para todos nosotros que estamos acá, comer, comer es vida, genera vida, porque uno puede sobrevivir porque la comida me da vida. Para el anoréxico o la anoréxica, no comer es vida, porque no comiendo se salva. Entonces, primero que nada, la persona que tiene un conflicto de anorexia, hay que hacerle ver antes de empezar un tratamiento o empezar a hacer una decodificación, primero hay que hacerle notar que se encuentra en inversión psíquica, porque comer, respirar y beber y reproducirse es sobrevivir, es vida. El anoréxico no come para vivir, está al opuesto. Entonces, una de las formas que se va a trabajar, que se trabaja la decodificación, tiene que ver con empezar a cambiarle la cabeza primero, que tome conciencia que va a contramano de la naturaleza, primero. Y recién ahí podemos empezar a charlar el tema de mamá o de la función materna, o si mamá es tóxica o está intoxicada, o X cosas que le pase a mamá. Tranquilo, Salvador, todavía no llegamos a esa parte. Dame un cachito que déjame meterme en tema, pero más o menos eso. Te apuras un poquito. Dame tiempo. Pasa que ando con una tos terrible. ¿Qué estaré ocultándome que no puedo? Todo bien, Salvador, no hay ningún problema. Estás ansioso, Salvador, estás ansioso. Esperemos un poquito. Exactamente, está en contra del instinto de supervivencia. Entonces, se va trabajando de esa manera. Por eso es importante lo que se llama inversión psíquica. Hay un libro que está muy bueno, a ver si lo puedo escribir acá, libro de Salomon Selan, de que habla específicamente lo que es la inversión psíquica. Está muy bueno el libro ese, los que los puedan conseguir están mortal. Paula, exactamente. Luciana, uno quiere ser invisible totalmente. Pasa que lo haces inconscientemente, ni te das cuenta. Pero si empezás a analizar la vida de la persona, ahora me fijo, pasa que es pesadísimo y no se puede subir. Dame un segundo que me fijo cómo se llama el libro. Acá. Se llama justamente eso, inversión psíquica. Ahora les pongo cómo se llama el libro. Acá les pongo, ahí,
Se llama así el libro. Ahí está, se llama la inversión psíquica, la actitud negativa a la alegría y a la felicidad. Entonces, primero que nada se cambia la inversión, se le hace ver a la persona, que está invertido, de que va al revés, y que yendo al revés va en contramano de la vida, pero más allá que va al revés y que está en contramano de la vida, lo hace para desaparecer. Hay que empezar a ver de quién quiere desaparecer, quién es el que le está haciendo como depredador en la familia. Por eso son flacos, y a veces hasta flacos altos o flacas altas. ¿Está? Pero justamente en esta parte, en estas consecuencias del síndrome del abandono, hay dos maneras, decíamos. Una que es la manera femenina, que tiene justamente que ver con esto. ¿De qué manera puedo huir rápido? ¿De qué manera puedo huir rápido? Y también este tema de la velocidad y del tiempo de la huida tiene que ver bastante con las tiroides. Mi amiga, las tiroides, ¿por qué? Porque son las que se encargan del reloj biológico, son las que se encargan específicamente de la regulación del tiempo. ¿Está? Primera parte es la parte femenina que uno va teniendo. La segunda parte es la actitud masculina. Y la actitud masculina, en esta actitud es donde se encuentra más el sobrepeso. Esto que quería saber Salvador, exactamente, Salvador, tenés razón. La actitud masculina es esta actitud en la cual se encuentra más detallado el sobrepeso. Ni bien la persona lo que tiene la sensación de sentirse abandonado en un lugar peligroso, varios mecanismos de protección se empiezan a activar hasta tal umbral de tolerancia, y cuando es superado se activan un montón de cosas. Cuando la persona se tiene, exactamente, Salvador, tiene que ver con una armadura que uno se termina poniendo inconscientemente. La tendencia es a una armadura emocional. Hay una parte que se llama el camuflaje. Es el camuflaje. Yo me camuflo de algo para esconderme, porque me siento abandonado. Tengo la sensación de estar perdido. Pero como yo estoy viviendo permanentemente situaciones así, por ejemplo, les pongo un ejemplo, una mujer que tiene este problema de obesidad o de exceso de peso, y que su esposo la maltrata. Ella, por más que haga dieta, el depredador lo tiene en la casa. El miedo frontal a ser agredida permanentemente está en la casa. Por más que vaya al médico, haga la dieta, tome la pastilla, haga lo que quiera hacer, como el miedo lo tengo permanentemente porque mi depredador lo tengo al lado y duerme conmigo, es un caso, permanentemente va a tener retención de líquidos, permanentemente va a subir de peso rápidamente, aunque después pase y lo logre bajar. Pero va a ser en continuidad. ¿Por qué? Porque el peligro es inminente. La sensación de sentirme desprotegido, la sensación de sentirme abandonado, la sensación de sentirme todo el tiempo bajo mi depredador provoca que mi sistema inmunológico automáticamente active todos los mecanismos para que mi función renal abra los canales colectores y retenga líquido. ¿Por qué? Porque vamos de vuelta al ejemplo del pescado. El pez. Cuando el pez sale del agua, automáticamente tiene espasmos y cierra las escamas. Lo que hace es retener su parte renal, retiene el líquido para poder sobrevivir.
Y una vez que eso pasó, se abren los canales y se va el líquido. Cuando la sensación de peligro ya pasó. Cuando todo pasó, recién ahí se abren los canales. Pero el inconsciente biológico lo activa automáticamente. Y es a pesar de la dieta, y es a pesar de todo lo que vos quieras comer o tomar o dejar de comer. No es que el pan me engorda, ni esto, ni aquello. ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Disculpen la tos que tengo, pero vengo de una semanita complicada. Entonces, totalmente. Sí, totalmente. Vos misma podés ser o depredada o depredadora. Totalmente. Eso habla de tu inseguridad o habla de esta palabra que yo siempre uso, de sentirse poco valorada con uno mismo. Tu diálogo interno, exactamente, pero eso se produjo una vez, eso apareció un día y lo heredaste, porque si no, no aparece. Entonces, esta autoexigencia, una Purdes 9, 11, 11, 12, 14, 11, 14, 5. Bueno, Purdes, pero en tu caso hay violencia. Es como que sos bastante agresiva con vos misma permanentemente, pero también hubo violencia en tu vida. Purdes es una persona que ha tenido algo de violencia en su historia y ha sido depredada de alguna manera. Sos un 5, Purdes es un 5, y un 5 en numerología hay violencia. Hay violencia. Más que, Salvador, es interior. A ver, es un conflicto interior, pero que nació un día. El tema está en ir a buscar el día que nació. ¿Qué produjo ese conflicto que yo me esté todo el tiempo autocastigando? Y como decís vos, me autodepredo. Hay que buscar el conflicto. Por eso hay que ir, yo siempre digo, hay que ir a rescatar a la niña herida. Cuando hacemos línea de tiempo, una línea de tiempo, lo que hacemos es ir a ver en qué momento se repitió a la mitad, a la mitad, a la mitad y a la mitad, inclusive ir al útero, a ver qué pasó en ese útero, y ahí vamos y rescatamos a la niña herida. Y está acá Dubia, ella me decía hace un rato de que ella es coaching ontológica. Nosotros usamos algunas cositas en la PNL como recurso para cambiar una memoria, para reprogramar el inconsciente biológico. Vamos reprogramando el inconsciente biológico, primero liberando la emoción. A ver, ¿cómo libero la emoción? ¿Cómo vamos liberando la emoción? Primero es esto. Para que yo pueda reprogramar mi inconsciente biológico y darle un recurso distinto, mi inconsciente biológico funciona de esta manera. Lo que hace todos los días es lo único que sabe. No sabe otra cosa. Tiene en su historia, a ver si les pongo acá, tiene esto, a ver, ¿qué más le puedo ver? Cuando el niño viene a la panza de mamá, en la panza de mamá se vivió de estas 4 cosas. Y el niño cuando nace, tiene solamente estas 4 cosas para escribir su historia. Y es lo único que conoce en su historia. Nada más. Si en el útero de mamá hubo violencia, hubo abuso, hubo gritos, hubo abandono, hubo maltrato, hubo violación,
Yo me fortalecí mis células en eso y te necesito más de eso para vivir. Entonces necesito más autocrítica porque mientras más autocrítica sea, sobrevivo. Necesito más abandono porque más abandono me dio vida como sinónimo de vida. Para el inconsciente todo es real o todo es real o simbólico. El inconsciente no entiende que si me abandonan voy a estar mal. No lo entiende de esa manera. El inconsciente es tonto, no se da cuenta. Pero si en la panza de mamá hubo abandono porque mi papá se fue de casa y mi mamá vivió su embarazo con abandono y yo nací y mis células se fueron fortificando en ese dolor de mamá que me lo pasaron y nazco y vivo, estoy vivo. Para mi biología, para mi inconsciente biológico, ese abandono es vida. Por lo tanto, mi inconsciente me va a dar más de lo mismo, porque dándome más de lo mismo, en este caso abandono, en este caso abuso, en este caso violencia, o en este caso mucho dinero, qué sé yo qué pasó en la panza de cada una de las mamás de ustedes, me va a dar más de lo mismo, porque más de lo mismo alcanzó para que estuviera vivo. ¿Se entiende cómo funciona? Por eso es re importante el proyecto sentido. Y es matemática. Y es lógica pura. El inconsciente nunca va a discutir nada si dio como resultado vida. Si esto dio vida, ¿cómo voy a quejarme? Es vida, sirve para estar vivo. Por lo tanto, vamos a darle más de esto. Y darle más de esto implica más abuso, darle más violencia, o darle excelencia en el trabajo, o darle más, qué sé yo, quizás que mi papá cuando mi mamá estaba embarazada se recibió de ingeniero y estaban todos contentos. Y yo vivo. Ser ingeniero da vida. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Cómo entiende mi biología? ¿Cómo se forma el niño en esta parte de mi biología de mis primeros años de vida? Totalmente, porque estar enfermo me dio vida. Siempre pensar que el inconsciente biológico me va a dar más de lo mismo, porque dándome más de esto me sirve para vivir. Pero yo no estoy, yo soy un creador, porque enfermedad, mamá se enfermó, y cuando mamá en el embarazo estaba enferma, yo estaba fortificando mis células y estaba creciendo mi manito, mis ojitos, mi otra manito, mis piecitos, mi corazón. Mientras mamá vivía enfermedad, yo estaba creciendo. Y esa enfermedad generó que yo viviera. Por lo tanto, para mi inconsciente biológico, hay que darle más enfermedades porque mientras más se enferme, más vida tiene. Es loco lo que digo, pero de esa manera funciona el inconsciente. Ahora, está bien y no porque no me sirve para estar vivo. Estoy vivo, pero la paso horrible. ¿Chupaste el dedo? Sí. Un temita con mamá. Hay que ver lo que pasó con el destete. Y hay que ver qué pasó con la lactancia de ese nenito. Si me chupo el dedo. Y si me como las uñas, pensadlo biológicamente. ¿Para qué usan las uñas los animales de la selva? Para cazar y para defenderme. Totalmente. ¿Soy inofensiva? ¿Soy inofensiva? No. Soy agresivísima por dentro. Pero me lo guardo. Porque si ataco, me van a dejar de querer. Pensando más o menos por ahí. Habría de que ver la historia completa y usted y todo. Pero si me como las uñas,
no tengo para cazar. O sea, el león caza con las garras. Las águilas, ¿cómo cazan a sus pajaritos? Con las garras, con las uñas. Y también se defienden, arañan. Si yo no tengo uñas, no me puedo defender. ¿Está? No tengo manera de poder defenderme. ¿Estamos? ¿Algo más? Y con el tema de las adicciones, hay que trabajar también con el tema función materna. Si bien es un tema amplio, las adicciones es para otra charla el tema de adicciones, pero tiene que ver mucho con función materna. Hay que ver a mamá qué pasó por ahí, de qué me quiero evadir en la vida. Pero es para otra charla, o qué es adicciones. ¿Está? Que cuando Verónica diga, no hay problema y hacemos una conversación de eso. Les voy pasando, si quieren agregarme algunos que me quieran agregar, mi Facebook. Acá me encuentran siempre, los que estén interesados, me encuentran siempre ahí. Ese es mi Facebook. A ver, nos fuimos del tema. Estamos con lo que, pero Julia, más o menos es eso, ¿eh? Por supuesto que hay que ir viendo, o sea, hay cada caso, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con trastornos alimenticios. ¿Quién es la persona que me da el primer alimento en la vida? Escucho, mamá. Cuando yo nazco, mamá me da la teta. Y en esa teta ocurren algunas cosas. Uno, alimento, comida. Ahora, ¿cómo está viviendo mamá ese momento de parto y de maternidad? Probablemente mamá se peleó con papá, papá se fue de casa y no le pasa dinero, hay maltrato en el hogar, hay muchos niños que se sienten perdida y el alimento que yo estoy comiendo de entrada está intoxicado porque no es tóxico. Porque mamá está en otra cosa. Entonces, por ahí podemos ir trabajando el tema de la madre. ¿Por qué no consumir cadáveres? No entiendo, Paulina, lo que me estás diciendo. Dame un segundo que hay gente que se está... Ajá. Entonces, vamos de vuelta... comer carne. Mira, no hace mal la carne. A mí me encanta comer asados. Y no me pasa nada. Pero siempre no es el alimento lo que te hace mal. Es la emoción que uno tiene en el momento de comer la carne. A mí el asado me encanta. Pero si me llaman por teléfono y me dicen de que hubo un accidente grave en mi casa, ¿cómo pensás que me va a caer el asado? Horrible. Nunca es la comida, sino la emoción que rodea la comida. Bien, pero nos estamos yendo de tema y por ahí nos falta un poquito más. Después si quieren hacemos unas preguntitas, pero déjenme redondear esta parte. Las consecuencias del abandono vivido en masculino. Decíamos, es una actitud en donde se encuentra más de sobrepeso, ni bien la persona tiene la sensación de sentirse abandonado y en un lugar peligroso, entonces varios mecanismos de protección se van activando, superando el umbral de tolerancia recomendado, digamos. Entonces ocurren algunas cosas. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo recién.
A ver, mi pregunta. Sí, por supuesto que somos depredadores y depredamos. Eh, por supuesto que somos depredadores y depredamos. Por supuesto. Eso es cierto. Vamos que estamos. Punto 1. La sensación de sentirse solo o estar solo. La sensación de existencia profunda, cuando uno se siente totalmente en soledad, automáticamente la función renal aparece y los canales colectores se abren para retener el máximo cantidad de agua en el organismo indispensable para vivir. Automáticamente yo me siento solo, la parte renal se abre para tener la mayor cantidad de agua posible para poder sobrevivir, porque me siento solo. Imagínense un pichón o un elefante chiquitito en el medio de la selva. Un elefante grande no tiene depredadores grandes. ¿Quién lo puede depredar? El hombre. O cada tanto una pelea. Pero un elefante chiquito abandonado está en peligro literal de muerte. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos sentimos solos o estamos en peligro, abandonados. Automáticamente, nuestra parte renal se va abriendo y junta todo el líquido necesario ¿para qué? Para darme supervivencia. La segunda parte es la creación de alimento. Entonces produzco grasas. Voy produciendo y almacenando grasa para aguantar el mayor tiempo posible el tiempo que esté depredado o que me sienta abandonado. ¿Por qué? Porque me estoy solo y abandonado. Entonces automáticamente mi inconsciente empieza a generar grasa y cualquier cosa lo engorda. Cualquier cosa. Porque mi inconsciente sabe que estoy solo y abandonado y lo que va a hacer automáticamente es generarme grasas, generarme un montón de grasas. ¿Para qué? Para específicamente empezar a guardar reservas alimenticias. Va a guardar reservas alimenticias para que yo me pueda alimentar después. Por eso engordo. Entonces, vamos de vuelta con lo de la dieta. Independientemente que yo adelgace y que haga tratamiento, si yo en ese momento volví a sentirme mal, o mi marido me pegó, o mi novia me abandonó, o mi esposa se murió, o perdí el gato, no sé, algo que me haga sentir, automáticamente vuelve mi inconsciente a generar alimento emocional. Recuerden que para el inconsciente biológico, una porción de pizza y un mal momento es alimento. Y todo lo que sea alimento, tanto real como simbólico, para mi inconsciente es exactamente lo mismo. ¿Está? Para mi inconsciente biológico es exactamente lo mismo. Entonces, tercera parte, la sensación de estar perdido. ¿Qué quiere decir? Que no sé a dónde ir. Es esta parte de mi historia en la cual estoy perdido en la vida. Perdí el trabajo, perdí mi marido, se me murió mi marido, me divorcié, estoy embarazada, no sé qué hacer, o yo soy hombre, mi señora está embarazada, no sé qué hacer. Automáticamente la sensación de estar perdido lo que hace es pararme. Depresión. Porque me para. Es como que hay dos caminos y me detiene automáticamente. Entonces, esa sensación de estar perdido, lo que hace es por medio de las glándulas suprarrenales, influyen en la secreción de cortisol. Simple. Automáticamente lo que hace es darme la secreción de cortisol.
Y vamos a esto. ¿Qué significa el cortisol? Dice esto. Conflicto de falta de apoyo familiar. Las placas de colesterol aparecen en fase de reparación en un conflicto de infarto o coronaria. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente cuesta, o sea, es para poder reconstruirme en la vida. El colesterol me sirve para construirme nuevamente. Por eso cuando tengo mucho cortisol o mucho colesterol, significa que me estoy construyendo mucho porque estoy mal. O tengo a alguien a quien estoy dando todo ese cortisol. Lo que hace es que estoy cuidando y construyendo a alguien que se dé. Imagínense que yo tengo un hijo que no puede valerse por sí mismo, yo estoy dándole más a él y me quedo sin. Entonces mi inconsciente empieza a fortalecerse y empieza a construir más. Exceso de cortisol, exceso de colesterol. Porque lo estoy usando para construirme. Pero como yo ya estoy construido, es probable que se lo esté dando a alguien que le esté faltando construcción. Por eso cuando hay colesterol, no que el colesterol es malo. Tengo que preguntarme para qué necesito más colesterol. ¿A quién estoy ayudando a construirse en la vida? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Está? Los veo callados, pues se fueron todos. Quizás que se fueron todos y yo estoy hablando y no me escucha nadie. Muy bien. Genial, y yo quizás que se fueron todos y se fueron y no me avisan. Avísenme si se van, avísenme si yo también me voy. Estamos. A ver, una pregunta acá. Las tiroides. Las tiroides son las que regulan el tiempo. Normalmente yo tengo mucha tiroides cuando no me siento realizada en la vida. Por ejemplo, mi hermana ya tiene 2 hijos. Mi otro hermano tiene 2 hijos. Mi amiga ya se casó y tiene hijos. Y yo no tengo novia. Y me encantaría formar una familia. Se me va el tiempo. No estoy resuelto en la vida. Entonces, mi inconsciente me da más tiempo. Me hace mi tiempo, es tonto el tiempo, es tonto el inconsciente. Me da más tiroides. Porque piensa que dándome más tiroides yo voy a estirar el tiempo. Una locura. Pero funciona de esa manera. ¿Está? Funciona de esa manera el inconsciente biológico. Para eso, mucho tiempo. Necesito mucho tiempo. Necesito retrasar el tiempo, alentizarlo el tiempo. Porque se va tan rápido que todavía lo que tenía pensado para mi vida no lo pude realizar. Entonces la hipo me pone como un freno en el tiempo y me baja. ¿Se va entendiendo la función de la hipo? Pero también tiene que ver... Momento. Déjenme terminar con el tema de obesidad y después algunas cositas más, porque si no nos estamos yendo y no termino. A ver, ocurre siempre lo mismo, que nunca termino con el tema. Olvídense. Pero, dame un cachito. Algo muscular es impotencia. Hay que ver en qué parte de los músculos estás lesionada. Todo lo que sea musculatura es sensación de rabia e impotencia. ¿Sí? Mucha impotencia hacia algo. Bien. Che, gracias a todos porque siguen habiendo 20 personas y es bastante interesante que estemos todos juntos acá en la sala. Muchísimas gracias. Punto 4. Sentimiento de sentirme desvalorizado. Es de no poder hacer nada más que soportar esta situación de abandono
y que juntos me da impotencia. Entonces eso también me ayuda un montón, me está ayudando un montón a esta impotencia que tengo y acumulo más grasa porque estoy abandonado. Si estoy abandonado, necesito alimento. Entonces alimento es grasa y alimento es líquido y engordo. Esto que les estoy contando, estos puntos que les estoy contando, es cuando lo vivo en masculino. Recordemos que cuando lo vivíamos en femenino, es huida, es apurarme para irme, porque el miedo frontal es tan fuerte que quiero ir, de ahí, o desaparecer, de ahí la anorexia y ahí, o estar muy flaco. Punto 5, importante, el camuflaje y la transformación física. Esto representa la consecuencia del síndrome del abandono. Del lado masculino se genera en el caso que el encuentro de un presunto depredador. Cuando yo me enfrento a un depredador, automáticamente me camuflo. Me estoy camuflando, que es engordo más. Engordo más. Necesito estar más gordo para estar más activo y tener más fuerza para enfrentarlo. Me quedan dos. Sentimiento de temor al encontrarse solo frente al depredador. Acá siento peligro inminente. Acá hay permanentemente un peligro inminente. Entonces, siempre que yo tengo un peligro inminente, permanentemente necesito escaparme. Pero también necesito camuflarme. ¿Está? Y la última es mi relación con el miedo frontal. Es el sentimiento que a cada instante hay que estar huyendo por peligro. Y acá influyen las tiroides. Pero algo que es importante en este punto que dice, mi relación con el miedo frontal es un sentimiento que a cada instante hay que estar huyendo. Ahora, ¿dónde aprendí? ¿Quién me enseñó? ¿Cómo sé yo que existe un depredador y que existe huir? Porque pasó antes. Entonces, volvemos al principio de la charla, cuando yo les contaba que cuando hay un conflicto no resuelto, se genera un círculo de tiempo, en la cual es como una gota, es como una piedra que tiro el agua y empieza a hacer una ondulación. ¿Qué significa? Que como no está resuelto el conflicto, mi inconsciente biológico lo va a volver a repetir. De alguna manera, con matices, pero la sensación que voy a sentir al doble de la edad que tengo acá va a ser la misma. Voy a tener la sensación de sentirme solo, la sensación que hay un depredador. 2 años, ponele que pasó el conflicto, se va a repetir a los 4, se va a repetir a los 8, se va a repetir a los 16 y así vuelta y vuelta y vuelta hasta tanto yo no pueda resolver el conflicto y enfrentarlo. Pero como pienso de una sola manera, siempre tengo la única solución biológica, huir o sentirme abandonado. ¿Se entendió? Entonces, cuando vayamos al médico por un gemita más, de que esto es importante, esto es muy importante. Muchas veces viene gente a la consulta y me dice, Daniel, tengo 5 kilos de más. No es que tiene obesidad, tengo 5 kilos de más. O tengo 1 kilo, hay gente que viene y me dice, tengo 1 kilo de más. Cuando me dicen 5 kilos de más, tengo que buscar todo lo que se refiera a 5. ¿Qué pasó hace 5 años? ¿Hubo alguien que murió a los 5 años, a los 5 meses, a los 5 días? ¿Hubo alguien
y que me causó tanto temor que me lo comí, que me lo guardé para mí. Siempre que tomo conciencia, para el inconsciente hay que tener mente muy abierta, porque todo puede pasar. Todo te encontrás de todo en el inconsciente de cada individuo. Entonces hay que ir buscando por qué tengo esos kilos de más, dónde los guardé, qué pasó en mi historia, qué pasó a mis 5 meses, a mis 5 días, a mis 5 años, o alguien murió, quizás que tengo un hermanito que murió a los 5 años y no lo pude soportar y me lo comí y lo tengo conmigo. O sea, hay 1000 formas, hay 1000 maneras, hay un montón de maneras de ir resolviendo conflictos que no han sido resueltos en la vida de la persona. ¿Está? Hay un montón de situaciones, por eso cada historia, cada individuo tiene su propia historia. Y por eso hay que ir viéndole cada momento y cada historia. Y hay que ir viendo para poder ir a rescatar a ese niño herido y ese niño abandonado. Yo estoy cubriendo ese vientre. Y yo diría que, a ver, en principio, Erika, si está en el vientre, yo diría, ¿qué pasó en el vientre? O sea, yo iría a buscar el vientre. Pensá que me estoy protegiendo. Hay que ver qué pasó con mi sexualidad. Hay que ver qué pasó con un niño que ha fallecido o alguien que no nació y que causó mucho dolor y que lo estoy cuidando. Hay que ver. ¿Está? Por eso, cada síntoma, siempre el síntoma, recordemos lo que decía al principio, ¿qué es el síntoma? El síntoma es todo aquello que hace que mi vida no tenga plenitud. Si tengo mucha grasa o mi abdomen o mi vientre cubierto de grasa, tengo que ver qué pasó en el vientre. O en mi vientre, o en el de mi madre, o en alguien que coincida con mis memorias, que haya fallecido y que tenga que alimentarlo, que tenga que cuidarlo, que darle protección. Alguien que se abandonó. ¿Está? Hay que pensarlo desde este punto de vista. ¿Qué me pide mi inconsciente biológico? Siempre es ¿qué pide mi inconsciente biológico? ¿Para qué el inconsciente biológico me está cuidando el vientre? ¿Está? Se podrían ensanchar los huesos. Totalmente, pero cuando hablamos de huesos, hablamos de conflictos de desvalorización. Todo lo que sea muscular es conflicto de impotencia. Todo lo que es hueso, y le antepongo la palabrita, yo me desvalorizo, o mi familia me desvaloriza con respecto a algún tema en la ubicación de ese hueso. ¿Dónde está ubicado el hueso en común? Pero siempre que hablamos de hueso, hablamos de yo me desvalorizo con respecto a, y vemos el hueso, dónde está el hueso y qué parte está afectada. Ejemplo, ligamentos cruzados. Yo me desvalorizo porque tengo un cruce de oportunidades y no sé cuál tomar. Una pierna, ponele, yo tengo ligamentos cruzados en la pierna derecha. Es lo que voy a hacer y no me animo. Pierna izquierda, lo que hice y me arrepiento. ¿Está? Lo voy viviendo de esa manera. ¿Estamos? Wow. Muy bien. Eh, muchas gracias
Hola, acercarse. ¿Alguna pregunta más? Eh, Espacios, si Verónica anda por ahí. Ah, bien, ¿cómo nos desprogramamos? A ver, yo principalmente, mi técnica o la que uso, de que aprendí, es la de la línea de tiempo. Yo trabajo especialmente en la línea de tiempo. ¿Cómo es la línea del tiempo? En el caso, ¿cómo lo voy trabajando? En principio es con línea de tiempo. Imagínense esta línea, yo les voy a poner acá una línea, acá, línea de tiempo. Eso debe ser una línea de tiempo en la cual una parte es el pasado y otra el futuro. Cuando la persona viene a la consulta, le digo, ¿cuál es el síntoma? Tengo 5 kilos de más, ejemplo. ¿Sí? Tengo 40 años y tengo 5 kilos de más. ¿Desde cuándo? Le pregunto. Desde ayer. Entonces, lo ubico en el presente, en el día de hoy con los ojos cerrados y lo voy viendo y que me cuente qué situación, qué emoción no ha vivido esta persona. No, o sea, qué emoción oculta tiene para ser peyorativo y con una licencia, Benito, que saque toda la mierda que tiene guardada, que no se anima a sacar porque es políticamente incorrecto. Algo que viva la emoción de vuelta y que se saque la emoción. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno cocina y se le quema la comida. Cuando se le quema la comida, queda la olla o el recipiente todo negro. Eso negro podríamos hacer un paralelismo con la emoción. Cuando yo no transito mi emoción, queda enquistada en mí. Tengo que liberar la emoción. Una vez que liberé la emoción, lo saco de la línea de tiempo y después lo llevo a la mitad de su edad. Y hago exactamente lo mismo. Buscamos un conflicto que se asemeje al anterior. Y de vuelta, sacamos todo lo que no sirve. Y después a la mitad de esa edad. Y después a la mitad de esa edad. Y después, y si tengo que irme al útero, me voy al útero. Y una vez que se vació completamente la persona, que sacó toda la emoción, que se liberó de la emoción, le doy un recurso para que cambie ese momento malo por un momento bueno, que lo tape. Le doy un momento lindo de su historia, un recurso lindo y le pongo un color. Y le pongo un color para que se impregne de eso. Y lo voy llevando y lo voy rescatando. En el caso de obesidad se demora bastante porque es como... dame un segundo, Alejandra, dame un segundo. Vamos dándole una emoción nueva. ¿Qué es darle una emoción nueva? Mi inconsciente solo actúa de la única manera que sabe. Como siempre repito la historia y siempre hago lo mismo, cuando se repite el conflicto hago lo mismo. De esta manera le cambiamos el chip a la persona, le damos un momento distinto y lo vamos paseando, rescatando ese niño herido, a esa niña herida de los 3 años, 6, 9, 12, 24, 48, y en un momento dado vamos al presente. Hacemos unas palabras que más o menos damos un ambiente muy vivencial, vivido,
Y de esa manera le cambiamos el inconsciente. Es como reprogramamos. No quiere decir que te vas a olvidar de lo que pasó en tu historia. Pero cuando repita la historia, porque algo ocurre de vuelta, tengo otro recurso para enfrentarlo. Porque si yo tengo un depredador a esta edad y le tengo miedo, es porque cuando fui chiquito, mi papá o mi mamá o mi abuelo o alguien me gritó y no me supe defender. Y tuve miedo frontal. Y como sobreviví, para mi inconsciente, todo lo que me da como resultado vida merece ser repetido. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, de esa manera vamos desprogramando, o yo muchas veces desprogramo de esa manera un conflicto. Una vez que se desconfigura, automáticamente entro en lo que se llama la cuarentena. La cuarentena lo que es que a partir de ese cambio o ese recurso que yo le doy a la persona, lo que ocurre es lo siguiente, mi cabeza empieza a cambiar porque tiene una información nueva. Entonces, mis neuronas o mi sinapsis empieza a cambiar y mi parte afectada se empieza a cambiar porque hay una nueva información. Ahora bien, tomar conciencia, hacer la línea de tiempo, cambiar el chip, todo eso. Si no hago algo diferente en mi vida, no sirvió de nada. Si yo tengo mi marido que me pega, y mi marido que me pega, y estoy engordando porque tengo un depredador al lado que me pega, tomo conciencia. Ah, es mi marido, bien, genial. No es que la comida me hace mal, entendí, tome conciencia. Rescatamos a la niña herida. Hacemos todo ese trabajito. Cuarentena. Y sigo estando al lado de mi depredador, mi inconsciente no tomó conciencia de nada. Tan simple y tan radical como eso. La toma de conciencia va de la mano de algo diferente, de un accionar diferente. La toma de conciencia y hacer lo mismo no sirvió de nada. Tajante, tajante, tajante. Toma de conciencia. Toma de conciencia. Y hacer lo mismo, no se, hay que volver a hacer todo de vuelta. Porque no sirvió de nada. ¿Está? Entonces, ¿cómo se cambia? Mediante un recurso, pero primero liberando la emoción oculta. La emoción oculta de mis 40, de mis 20, de mis 10, de mis 5, 2 años y medio y probablemente mi útero. Y recién ahí puedo darle el recurso al niño para que esta persona vaya y rescate a su niño herido. De aquel momento que no tenía la edad ni la capacidad emocional para ponerle un freno a su depredador. Recién ahí le doy el recurso y con el recurso lo voy llevando a sus diferentes edades y le cambio su manera de pensar. Y cuando se enfrenta al depredador va a hacer otra cosa, porque ya se vale por sí mismo. En el caso de la obesidad y el exceso de peso, son varias sesiones, como te decía, ¿quién me preguntaba recién ahí? Alejandra. Son varias. ¿Por qué? Porque es como una cebolla. Tiene muchas capas el abandono. El abandono específicamente de la persona obesa tiene muchas capas, como una cebolla. Entonces hay que ir despacito, sacando un montón de cosas, un montón de cosas. Totalmente.
La cuarentena, en principio la cuarentena lo que hace es acomodarte las ideas, por así decirlo. Pero si te acomodas las ideas y haces lo mismo, no acomodaste nada. La cuarentena tiene que ver específica. A ver, te pongo un ejemplo. Cuando una mamá, una mujer da a luz a un niño, su cuerpo está gordo, sus pechos grandes, todo su cuerpo, nace el niño y ¿qué se dice? Entra en cuarentena. ¿Por qué entra en cuarentena? Porque todo su cuerpo tiene que volver a estar como estaba antes que entrara el niño al vientre materno. Es un proceso de adecuación del cuerpo a la nueva mujer. A la nueva mujer. Acá es lo mismo. Cuando tomaste conciencia, automáticamente entras en cuarentena porque tu cabeza entendió y ya no hace falta más darte de ese síntoma porque ya entendiste. Ahora bien, tomar conciencia, hacer la cuarentena y seguir al lado del depredador no sirve de nada, de nada. La cuarentena te obliga a alejarte del depredador o a hacer algo diferente a lo que venías haciendo en tu vida. Tómale conciencia, hacer algo distinto. Si yo escribía con la lapicera negra, a partir de ahora escribí con la lapicera azul. Exactamente, Tubia. Exactamente. Es de esa manera. Pero tomo conciencia, entro en cuarentena, pero entro en cuarentena haciendo algo diferente, ¿eh? No lo mismo. Hago lo mismo, no sirvió de nada la sesión, no rescataste a tu niña herida, tomaste conciencia y tu inconsciente te dijo, pero si estamos haciendo lo mismo, como estoy con depredador, tengo que volver a darte estas herramientas. Más obesidad, más retención de líquido, más zaraza. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? No. Bien. Por mi parte he terminado la charla. Ahí les voy dejando mi Facebook otra vez para los que se quieran enganchar. Agradezco como siempre a Verónica, una genia Verónica. A ver. El chocolate es papá, Salvador. Muy bien. Les cuento que voy a estar en México el 21 al 25 de septiembre. Y voy a estar dando un curso de numerología con decodificación bioemocional. Así que en mi página, si quieren fijarse, ahí hay información. Así que si no hay otra cosa, otra preguntita, muchísimas gracias por estar. Son 20 personas, muchísimas gracias a todos. Sí, hay cursos online y presenciales en México. Verónica, ¿estás por ahí? Corazón. Vero, ¿andás por ahí? Con respecto a la anorexia, que se desprograma de la misma manera, es todo síntoma. La anorexia lo que hace es primero que nada, cambio la inversión psíquica. Primero que nada, cambio la inversión psíquica. Y recién ahí empiezo a hablar. Primero tengo que hacerle tomar conciencia a la persona que tiene anorexia que está invertida. Que prefiere no, o sea, que ella cree que no comiendo se vive. Cuando en realidad comer
es vida. Para el anoréxico, no comer es vida. Eso es un conflicto que te lleva un tiempo, porque lo tiene que entender. Es como ir en contramano por autopista. Para el tipo que va con anorexia, ir en contramano es normal. Es parte de su vida. Así como para mí, hablar castellano, español es normal, para un anoréxico no comer es normal. Es parte de su vida. Lo entiende como lógica. A partir de ahí se trabaja haciendo exactamente eso. Línea de tiempo. Y vamos a rescatar a la niña herida. Y buscamos el momento en que la persona tuvo su conflicto principalmente con mamá. Puede haber con la abuela, con la bisabuela, puede ser. Pero normalmente buscamos a mamá. El hipotiroidismo tengo que parar el tiempo. Porque no estoy evolucionando como quisiera evolucionar. Hipertiroidismo, necesito más tiempo, acelerar mi tiempo. De nada, Luciana. Hipo, le pongo un freno al tiempo. La tiroides, la función de la tiroides justamente es esta. Es el reloj biológico. Se encarga específicamente de darle tiempo a mi vida. Regula el tiempo. ¿Estamos? José Ángel, te lo dejo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escuchar. Un saludo a todos. Verónica Cruz Ángel, muchísimas gracias. Hasta la próxima.